Hola a todas, todos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ira, estamos en Yo Bordo y Tú y hoy os vengo a enseñar los avances que he tenido en mis proyectos de punto de cruz durante el mes de mayo. Bueno, os voy a ir empezando a enseñar los proyectos, pero estaba ahora mirando la hoja de cálculo que tengo donde voy apuntando los proyectos y las cruces que llevo, porque en realidad antes lo apuntaba en una agenda y aunque lo sigo apuntando en la agenda, he visto que me resulta más útil tenerlo en una hoja de cálculo en el móvil y en el ordenador enlazado, porque así en cualquier momento puedo echar un vistazo y me hace la suma total de los meses y demás. Y así voy marcando en qué labores he avanzado para tenerlo como de un vistazo. El caso es que me sale el total de las cruces y resulta que tenía la sensación de haber bordado menos este mes porque ha habido varios días que no he bordado. Os lo conté en el blog de bordadora en el que os enseño varios momentos de mi día a día, que es el vídeo anterior que os hice. Y ahí os contaba pues que había estado varios días sin bordar porque había tenido que hacer unas cosas. Entonces eso fueron 3 días. Luego tuve problemas con otras cosas. Bueno, os conté lo del ordenador. Entonces ha habido varios días enteros que no he bordado nada. Y entonces pensaba yo que había bordado menos. Y por los avances que he tenido. Pero claro, ahora miro el cálculo y me sale el total y en total solo tengo una diferencia de 700 cruces respecto al mes anterior. Entonces, en realidad en cruces no ha sido tanta la diferencia. Pero creo que ya sé por lo que tengo esa sensación, aparte de por los días que no he bordado, porque he tocado como menos labores. Pero claro, no me había dado cuenta yo porque como que había pasado una eternidad de que os enseñé un vídeo con 2 labores terminadas y esas 2 labores terminadas no es que las hubiera terminado en abril y os las he enseñado en mayo, sino que las he terminado en mayo a primeros de mes, dediqué bastante tiempo a acabarlas y os las enseñé. Entonces, claro, esas cruces como que no van al vídeo de avances, van al vídeo de labor terminada. Entonces tenía yo por eso la cosa de, llevo pocas labores avanzadas este mes, claro, es que 2 fueron terminados. Y bueno, tenéis el vídeo de labores terminadas, así que simplemente os lo voy a poner enlazado abajo. Y ahí os enseñé la labor terminada de los globos de X-Free Stitch. Bueno, os la enseño así un momentito rápido, ¿vale? Porque la tengo todavía aquí sin guardar. Os decía que os enseñé esta labor terminada que le di 1780 cruces y 577 de punto lineal. Tenéis un vídeo entero explicando y enseñándoos al detalle la labor. Y también terminé esta labor, la del bastidor de My Brave Stitch. Así que esta labor también la he trabajado este mes y en esta fueron, os lo digo ahora mismo, fueron 1377 cruces. Entonces, claro, han sido terminados, pero las cruces van en este mes porque lo he hecho este mes. Así que bueno, ahí me he dado cuenta de dónde se han ido las cruces que yo pensaba que no había hecho. Así que nada, os voy a ir empezando a enseñar labores. No voy a ir con ningún orden. Bueno, debería ir igual en un orden para situarme, pero voy a ir cogiéndolas y os voy contando, ¿vale? Bueno, vamos con esa primera labor que estaréis viendo aquí la foto. Es la de la hortensia de Janchuk Cross Stitch. Os la enseñé como una de las novedades que empecé ahora en primavera. Me gusta muchísimo esta labor, lo que pasa que no he avanzado mucho. Se me acabó un color de hilo y dejé huequitos y ahí la paré. No he avanzado mucho, pero quiero ponerme con ella porque el hecho de haberse me acabado ese color ha hecho que me haya frenado un poco porque lo usaba en el color tal cual de esa madeja y ese color mezclado con otro. Entonces fui dejando huecos y avanzando. Luego dejé un poquito la labor parada para continuar y al final no me ha dado tiempo a continuar más. Como veis es una foto preciosa de un diseño pues más primaveral, no puede ser porque es una hortensia preciosa, es de mis flores favoritas y os enseñé cómo lo llevaba en el vídeo anterior. Os pongo foto por aquí y os enseño ahora cómo la llevo y a ver que no me líe y la llevo así. Os la enseño por aquí, así. Me he centrado en la parte de abajo, como veis, le he hecho esa hojita y toda la parte de aquí, ¿veis? Lo que no me gusta de enseñar las labores así es que no puedo agarrarla y señalarla bien. Voy a usar la tablita esta, que me va a venir muy bien para poder sujetar la labor y así os puedo señalar, porque si no, no me aclaro. Y así coloco aquí y os puedo señalar mejor, porque si no es un poco rollo.
no sabía si enseñaros las labores aquí en la mesa y al final, por no despejar esto que tengo cositas, pues mira, os las enseño así y os voy contando. Mirad, así mucho mejor. Me he dedicado a hacer toda esta zona de aquí, que creo que no la tenía el mes pasado, ¿no? Ahora estoy en duda. Bueno, cuando edite el vídeo veré la foto. No quiero abrirla ahora en el ordenador. eh, y veréis la foto. Pero bueno, aquí veis el avance. Espero que quepa bien con la foto ahí abajo para que veáis la diferencia. He continuado sobre todo por la parte de abajo y he seguido. Pero sí que le he dado también puntaditas por aquí, pues como hago siempre, ¿no? Si cojo un color y en esta zona ya lo termino y tiene puntaditas por aquí, pues las hago. Y veis, todos estos huecos son del color que me faltaba, el 791, y es que luego va el 791 mezclado con otro, entonces tuve que ir dejando huequitos, pero bueno, intenté aún así continuar. Y le he hecho un total de, eran unas, sí, 1043 cruces en esta florecita, que está quedando súper bonita. Siempre os digo lo mismo, con la luz de la calle en cámara yo veo el color un poquito más apagado, pero bueno, aquí creo que podéis apreciar el tono verdoso de la tela. Es una lugana de DMC, de estas que vienen en un corte enrollado, y lo estoy bordando con hilos DMC. Es, ya os digo, lugana, pero como os he dicho otras veces, no le tengáis miedo porque al final las crucecitas son iguales que cualquier cruz normal, lo único que hay que dejar el huequito es en el medio, ¿vale? Es una lugana 25. Y este proyecto lo estoy haciendo con DMC, me apetecía y no sé, quería usar estos hilos, que son mis favoritos, ya lo sabéis, y está quedando muy muy bonita. Esta labor, ya os digo, no la quiero dejar mucho, quiero ir terminándola durante estos meses de primavera-verano. Bueno, primavera ya poco nos queda, porque me apetece hacerla en esta época, como os comenté en los vídeos anteriores de que soy una bordadora estacional. Al igual que he parado los bordados de otoño-invierno, pues estoy a tope con los que son más de primavera-verano. Así que esta labor así va, está súper bonita y me gusta mucho cómo está avanzando. Pasaros por la tienda de la diseñadora porque tiene unos trabajos preciosos. Otro proyecto que tengo por aquí, y este lo tengo directamente en el bastidor sin mover y sin nada, aquí lo tengo porque quiero continuar con él y donde está ahora situado me viene súper bien. Os estoy hablando de la fachada de la Provenza de Yermakova. Estoy haciendo varios diseños de esta diseñadora Yermakova, que es también una de mis favoritas. Tengo así como un top 5, digamos. Y Yermakova es una de ellas y esa es la primera fachada que comencé de esta serie que tiene varias y va sacando novedades. Es la primera que empecé junto con la de Petit Shop y estaba al principio intentando ir con las dos a la par, pero últimamente lo que hago es avanzar un mes en una bastante y luego al mes siguiente avanzar en la otra bastante. Así que bueno, en esta he avanzado bastante, os voy a enseñar ahora. Os pongo la foto de cómo lo llevaba y por si no la conocéis, que la estaréis viendo en pantalla, son estas fachadas de diferentes edificios y estilos. Y estas, pues eso, más de la Provenza, tonos más arenita y más suaves. Y son labores que engañan mucho porque son grandes, pero a poquito que le hace son muy agradecidas. Os voy a decir las cruces, que lo tengo aquí apuntado en la chuleta. Y le he hecho. Os lo enseño y os lo digo, ¿vale? No le he hecho nada de punto lineal. Y este no lo tengo que sujetar porque tengo aquí el aro de bordado. Aquí yo creo que se ve muy bien en pantalla. Pues le he dado todo esto. Bueno, con la foto que tenéis ahí abajo lo veréis mucho mejor. Pero vamos, toda esta zona que veis, esto no había nada. Y aquí también le he rellenado un poquito, ¿eh? Porque había colores que iba haciendo por aquí y estaban también aquí abajo y he aprovechado a hacerlos. Mirad, aquí ya sale esta plantita. Aquí se ve el hueco exacto de otro arbolito que será como este. Y nada, he ido rellenando para completarlo todo y me he quedado aquí en esta zona. Pero todo esto está de cruces completo, incluso hasta aquí. Ahora os lo acerco un poquito. Y esta lo estoy haciendo en una Aida 14, pero de mercería antigua, o sea, de estas blanditas de mercería que no tienen marca ni nada, que no soy muy fan, no me gusta tanto como está quedando, y con hilos CXC. Y tengo muchas ganas de hacerle a toda esta parte punto lineal porque no le he hecho nada, me he centrado en las cruces, entonces sí se llegan a ver las figuras, sobre todo viéndolas así de lejos. Yo ahora la estoy viendo en pantalla y se ve mejor, pero claro, pues va a cambiar esto una barbaridad en cuanto le haga este cartelito las letras, a esta otra estructura de aquí también, a estos detalles. Aquí está la farola que podéis ver en la foto
que está ahí arriba podéis ver la farolita aquí y esta farola larga, pues en cuanto haga el punto lineal es que va a cambiar una barbaridad como pasó aquí. Y claro, todo esto de la puerta tampoco tiene nada. Así que la siguiente vez quiero darle punto lineal a esta zona para que coja la forma y ya luego seguir hacia aquí. Supongo que ya iré hacia abajo para tener toda esta zona ya completa, como tengo en el otro diseño. Y os lo voy a acercar para que veáis un poquito mejor, porque es lo que os decía, que no tiene, no tiene nada de punto lineal. Aún así se aprecian las figuras, pero claro, cuando ya le haga el punto lineal ahí ya se verán mejor. ¿Ves? Ahí arriba también llega justo hasta el bordecillo y aquí abajo también le hice lo que os digo, le hice un poquito todo esto. Está quedando muy bonito, pero claro, llevan trabajo. Y os decía ahora las cruces y he hecho 2577 cruces, o sea, bastante. Ya veis que en la labor anterior le he hecho solo 1000, también es un tamaño diferente. 2577 está muy bien. En porcentaje me suena que estaba en un 40 y pico. No me lo he apuntado, aquí no tengo eso apuntado, eso lo tengo en la agenda, pero un 40 y pico. Así que bueno, lo que no he cogido es la otra, la Provenza. Seguimos con otro proyecto, pero de este no os puedo enseñar la imagen porque es un sal misterioso y es uno que ya os conté que había empezado de Such a Stitch. Os dejo aquí el nombre de la diseñadora. Es una diseñadora con la que ya hice un diseño en invierno que fue también un sal misterioso que me gustó mucho y me apunté a este de primavera sin ser consciente de las medidas porque es mucho más grande. Os enseñé un trocito en el mes pasado que había llegado a conseguir la etapa anterior y voy a hacer lo mismo de colocar, bueno, no creo que haga falta porque no es tanto trozo. Iba a colocar la labor en la cartulina esa, pero no es tan grande, entonces creo que os lo puedo enseñar así bien. Bueno, el mes pasado hice esta parte, tiene toda la marca del bastidor, hice este trocito, os lo enseñé ya, es la parte del diseño de abajo a la izquierda. Va a ser un diseño que tiene todo bloques y cada bloque son de diferentes tamaños y va a tener como una escena, pero no hemos visto nada más que los diseños que ha ido compartiendo según ha ido llegando la gente a los objetivos. Yo voy un poquito retrasada con este diseño, no le he dado prioridad, pero ya he visto el siguiente bloque que es el que estoy haciendo y he visto también el de después. No he vuelto a entrar al grupo para no ver más y no comerme spoilers, pero este lo hice el mes pasado y ahora he continuado con el siguiente. Lo que pasa que el siguiente es el doble de grande, entonces lo he cogido poquito y me da un poco de pereza, la verdad, porque son muchas cruces. El siguiente veo que va a tener 6000 y pico cruces. Lo veis aquí, va a tener esta anchura, que la tiene aquí. He llegado hasta la esquinita, hasta aquí, pero de altura va a tener el doble que este bloque de aquí, entonces va a llegar hasta aquí arriba. Bueno, pues ya ves, el doble, esta anchura, y va a ser como un arquito de estos de jardín, como de piedras con flores y un caminito que se ve hacia el fondo y es una escena como de una entradita a un jardín secreto o algo así, es muy bonito, pero me da un poco de pereza y claro, son muchas cruces lo que hay que hacerle. Y nada, yo le he hecho estas poquitas y ya veis, se va notando, pero le va a costar, ya os digo, este fueron 3000 y pico cruces y este son 6000 y pico, es justo el doble. Son, o sea, como que van encajando los cuadraditos. Este lo estoy haciendo en una AIDA 14 de estas duritas, estas de Zweigart, con los mismos hilos que el anterior, con CXC, y por ejemplo en esta tela AIDA me gusta muchísimo más cómo se asientan las cruces. En este os digo las cruces que le he hecho porque quería haber avanzado más, pero no me ha dado tiempo y he hecho 1322 cruces. Ya os digo, en este trocito de nada, que es que lo ves así y parece, es muy poco. Pero 1322 cruces y sigo avanzando en él. El siguiente diseño es un nuevo comienzo de Janchuk Stitch, Janchuk Cross Stitch, de la misma diseñadora que la hortensia que os he enseñado al principio. Y es un diseño nuevo que os presenté en uno de estos vídeos, el vídeo este de labores veraniegas que os conté. Es un paisaje súper bonito, yo le llamo costa mediterránea. No sé cuál es el nombre exacto, pero yo bautizo a los proyectos, ¿no? A mi aire, para entenderme yo. Es de esta foto que os pongo aquí, es un diseño súper chulo, es novedad de la diseñadora. Y os dije que lo iba a empezar, así que nada, lo coloqué en la tela y todo el comienzo que tengo es nuevo de este mes. Le he dado, os digo, cuánto... Ay, este no tengo apuntado aquí porque como es nuevo,
no lo tengo apuntado, pero tengo aquí la tablet que me lo chiva todo. Y os digo cuánto le he dado. Ay, entonces he hecho más cruces porque no le había sumado estas. Vale, vale. Y este han sido... Entonces he hecho más cruces este mes que el pasado. He hecho 1300 cruces. ¿Veis? Este como es nuevo no lo he añadido a la lista, lo tengo que añadir. Entonces 1300 cruces, aún así igualo el mes anterior y lo supero. Os enseño las crucecitas para que veáis cómo va, que bueno, no se ve mucha cosa, pero ya por lo menos lo tengo comenzado. He comenzado por el centro, que estaba como por aquí más o menos, estaba el centro del diseño, y he seguido pues alrededor un poquito ampliando. Si lo veis con la imagen que tenéis ahí en la pantalla, son las casitas del centro de la imagen, las casitas amarillas que se ven atrás. Aquí podéis identificar este edificio un poco más naranjita y esta torrecita de aquí, y luego ya hacia la izquierda y enseguida llegamos al borde de la labor, que es lo que como que es a lo que estoy yendo, ¿no? A seguir hacia la izquierda. Me gustaría igual hacer la zona de las casas arriba primero y ya luego continuar hacia abajo. Estoy usando una tela Aida de mercería, que es de producción nacional, no sé el nombre de la marca, no es de MC ni Sveigart, y la estoy probando para ver qué tal. Y ya veis, lo tengo colocado en este bastión de DMC, os iba a decir, en este Q-Snap, y me está gustando la tela. Esta, a pesar de ser blandita, me gusta más que la otra que os he dicho antes, pero es un buen comienzo y con ganas de seguir con este diseño que es así como más veraniego y que me motiva mucho porque es una escena como muy eso, muy de verano, de un pueblito costero, que ya os dije que creía que era de un pueblo en concreto que me habían dicho, que ahora se me ha olvidado. Pero este comienzo pues ha empezado con muy buen pie, así que tengo muchas ganas de seguir con él, y es de estos que me apetece hacerlo durante todo el verano y que no llegue a octubre, noviembre, ¿no? Que tenerlo ya para antes de que acabe el verano, a ver si lo consigo, porque hay muchos que me apetece hacerlos ahora en verano y claro, a todo no se puede, pero los que no son de muchísimas dimensiones yo espero poder conseguirlo. Por aquí tengo otro diseño, pero que nada, que le he empezado y le he dado unas cruces que ha sido muy simbólico. Así que este mes he fallado. No, no he fallado, tampoco lo voy a decir así. Este mes no lo he tenido para antes de que acabe el mes. Os estoy hablando de los diseños del calendario de los meses del año, de X Stitch, del sal del calendario, le llamo yo. Es un sal que abrió esta diseñadora para participar. Ya no se puede uno apuntar, que me lo seguís preguntando, pero la diseñadora saca los diseños a la venta de los meses que está haciendo. Entonces es un diseño cada mes que saca el día 15, y yo normalmente estaba haciendo el diseño cuando lo saca el día 15 de mayo, pues lo hubiera terminado en mayo, pero este mes no. Este mes me he entretenido entre medias con más cosas y todavía no lo he empezado. Lo he empezado estos días, simplemente prácticamente coger la tela, colocarla y darle unas cruces, que es que no tengo ni apuntadas las cruces porque habrán sido unas 150. Son estas de aquí, nada, está el centro y un poquito más. Es que lo quería haber avanzado para antes del vídeo este, pero no me ha dado tiempo. Y era, o lo grababa al día siguiente y para darle unas cruces, pero digo, mira, es tontería. Os soy sincera, no me ha dado tiempo a hacerlo más, pero bueno, lo ha sacado el día 15, la gente lo va haciendo durante el mes siguiente, antes de que comience el siguiente diseño, no el mes, el siguiente diseño, que lo saca el 15, así que bueno, no hay prisa. Son diseños que además, como los saca el mismo mes, a la mitad, no es que digas lo saca el mes anterior y lo quieres tener bordado para decorar tu casa en el mes que pone, es de mayo, entonces en mayo ya no lo voy a poner, entonces no tengo prisa. Sí, va, sí está cortado un poquito hacia allá, pero me va a caber bien. Fijaos qué tela he cogido, que era una que tenía en el centro un dibujo y me sobraba un montón por alrededor y sabía que no iba a continuar, y la he aprovechado para este tipo de labores. Como son pequeñitas, esa tela la voy a recortar, tiene ese diseño central que no voy a descoser, y digo, pues para este diseño me viene genial. Os habéis estado poniendo la imagen aquí en la esquinita del diseño que yo voy a hacer, que es la osita, y que es muy mona, pone mayo y no son muchas cruces, así que este diseño espero cogerlo después de acabar de grabar este vídeo en estos días para acabarlo lo primero, y ya os lo enseñaré el mes que viene, igual con algún otro o igual en algún vídeo de estos de blog diario, de blog de bordadora o algo así, no lo sé, pero nada, es que no he apuntado ni las cruces porque son 100 y pico cruces de nada.
Otro diseño con el que he avanzado bastante y es un sal misterioso entre comillas porque ya se ha terminado, ya se ha dado la última etapa y un montón de chicas lo han terminado. Yo todavía no, me he quedado un poco parada en la etapa 4, pero ya se ha visto y ya lo ha puesto la diseñadora y lo ha puesto a la venta. Os voy a poner por aquí la foto para que sepáis de cuál es, por si no lo habéis visto, pero os lo fui presentando porque lo iba abordando según iban las etapas. Lo que pasa que luego me frené y no he ido al día. Lo que es al día me refiero a que creo que cada etapa la subían una vez a la semana y hay chicas que van ahí haciéndolo a la par y van bordándolo a la par. Yo como tengo más labores, pues al final no lo consigo llevar al día y me da mucha rabia y me genera un poco de estrés, pero intento no agobiarme con esto. El caso es que es este diseño tan bonito primaveral, es la aventura de primavera de X Free Stitch. También forma parte de un sal, pero ahora ya lo podéis comprar si os interesa en su cuenta en su tienda de Etsy. Y os enseño porque este mes he bordado la etapa 3 y la etapa 4. Os enseño cómo lo llevaba el mes pasado. Os pondré ahí la fotito, voy a dejar el hueco, que luego si no, cuando estoy editando me di cuenta de que no he dejado hueco. Y la etapa 3 era todo este trozo de por aquí, porque la etapa 2 llegó más o menos hasta aquí. La etapa 3 era esto con el tiestito me parece, todo este trozo. Y la etapa 4 ha sido todo esto, se ve perfectamente. Es la puertita con las flores tan bonitas que no sé si son gricinas o qué, pero me parece un diseño fantástico, es que es precioso. Que parece mentira que en tan poquitas cruces se llega a hacer una escena tan bonita, es que es súper bonito. Os dejo ahí el hueco para que veáis en la esquina la imagen de cómo es el diseño y estoy súper contenta. A ver, hice la etapa 3 y 4, podía haber seguido, pero ya eran bastantes cruces y luego se me quedan el resto de labores a medias, porque os digo, he sumado la etapa 3 y la 4 para ver cuántas cruces he hecho y han sido 3.223 cruces y 744 de punto lineal, porque ya veis que está llenito. La parte del suelo, la puerta, lo que es las flores no tienen tanto, pero bueno, la puerta sí que tiene unas cuantas, en color blanco también. El suelo tiene bastante, aunque no se aprecia porque es que hay unas líneas de punto lineal que son en un gris clarito. Aparte del que veis en gris oscuro, hay unas en un tono suavecito que no se ven mucho ahora, pero sí que hacen un efecto muy bonito en las baldosas del suelo. Así que bueno, estoy súper contenta y tengo ganas de continuar con él porque es que además es muy bonito el diseño viéndolo. Aquí termina un poquito más arriba, tiene un toldo, bueno ya lo estáis viendo en la imagen y me parece súper bonito. Además este proyecto lo he sacado en alguna foto y en algún reel que he hecho, que no era hablando del proyecto en sí, simplemente de mi zona de bordado y demás, y ha tenido muchísimo éxito y además mucha gente me ha preguntado por el diseño. Me escribió también la diseñadora dándome las gracias porque vio que esa publicación, claro, yo al etiquetarla a ella, pues también le fue mucha gente a su cuenta y no sé qué ha pasado, que se ha hecho como viral, ha tenido unas visitas impresionantes y estoy súper contenta. Además es que en foto pues queda muy bonito con el marquito rosa y demás y tengo ganas de continuar con él porque está súper bonito y quiero continuar con él. Y otra de las que quiero terminar en primavera-verano porque es como muy adecuada para estas fechas. Así que voy a coger el siguiente y ya terminamos, que además me tengo que marchar. Otro diseño que tengo, y este fue un nuevo comienzo, en teoría no estaba planeado, pero es que la señorita Yermakova sacó una nueva fachada y fue como un poco verlo y capricho. Me entró por los ojos, fue súper bonito. Os he hablado de él en el vídeo este de las labores de veraniegas y es la fachada de la heladería. No sé si en ese vídeo os llegué a decir que sí que lo iba a hacer o no, o eran simplemente sugerencias, o ya os dije que lo iba a empezar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues lo he empezado, han sido poquitas cruces, quería haberle dado otro día más, pero tampoco me ha dado tiempo, así que son las cruces que tengo para enseñaros, así el siguiente mes que borde más pues veremos más avance, pero os voy a enseñar cómo lo llevo. Además lo estoy haciendo con una amiga, con Patri. Hola Patri. Y las dos, el llevarlo a la par pues hoy me hace ilusión, ¿no? Nada, llevo solo, os digo, 1224 cruces. Lo he empezado por arriba a la izquierda. A veces empiezo por el centro, otras veces empiezo por abajo, las otras fachadas las empecé por el centro. Ella la empezó por abajo y eso me hizo decir, bueno, pues yo la empiezo por arriba, así vamos viendo las dos, pues dos puntos diferentes de la labor. Al estar haciéndola con ella, pues vamos viendo, porque si empiezo yo también por abajo, y como total me da igual, así cambio, o sea, me adapto, no me importa.
Pues he empezado por la esquinita de arriba y tiene colores muy suavecitos, muy pastel, muy rositas, lilas, azules y queda súper bonitos, hace muy buena armonía y se borda muy bien. Es la misma tela que me habéis visto en el que os acabo de enseñar. También en el de la aventura de primavera, en el sal de primavera misterioso, es la misma tela. ¿Por qué la he elegido? Básicamente porque no se va a ver, porque es cobertura total y tengo bastante de esta tela. Es una Aida de Sveigar, pero es un marroncito tostado que no es especialmente bonito, no es beige, es más marrón, pero es que no se va a ver porque va a quedar totalmente cubierta. Entonces, como la tengo, pues la quería aprovechar. Si hubiera tenido de esta tela, pero en blanca, también me hubiera dado igual porque no se va a ver. Y en el de la aventura de primavera de Such Stitch, como son cuadraditos y solo se va a ver un cachito entre cuadradito y cuadradito, por eso la elegí. Porque como además era misterioso, pues no sabíamos el dibujo en sí. Entonces, un color tostadito, pues es muy neutro y le va a ir con todo. Y aquí he usado la misma tela. Me gusta porque no cansa a la hora de bordar en colores claritos. Al tener un tostado más subido, y que es una tela buena, que es de Sveigar, así que he aprovechado. Y los hilos son CXC. Os la enseño un poquito más de cerca para que veáis, a ver si enfocan los tonos. No se intuye mucho, porque claro, no tiene nada de punto lineal y al ser colores tan suavecitos, pero sí que se intuye aquí, ya tiene esta parte del arquito que tiene arriba la ventana. El diseño es una fantasía, es súper bonito y bueno, por lo menos ya la tengo comenzada. A ver si este mes le puedo dar unas poquitas cruces más, porque no han sido tantas como yo hubiera querido. Y creo que terminamos con uno, que tengo un avance en un Heaven. Voy a cogerlo, que lo tengo aquí arriba guardadito. Lo empecé, le di las primeras cruces a primeros de mes y llegué a las que os voy a enseñar y lo paré, lo guardé. Eso también ha hecho que me retrasara un poquito con el resto. Ahora os lo enseño. Lo tengo aquí en la bolsita porque lo dejé ahí colocado a ver si le daba algunas cruces más, pero al final no. Es este, ¿no? Sí. Os estoy hablando del diseño de Tatia y Taki, no, de Tatia y Tiki, de Dragon Muse. Es el diseño regular. Ya sabéis que estaba haciendo la parte de la carita de la chica y el mes pasado le hice un poquito de cruces y me quedé con las ganas y quería seguir con él y continuar hacia abajo. Quiero llegar a la boca de la chica, pero se está haciendo un poco eterna porque le he hecho bastantes cruces y todavía no llego. He llegado a hacer una nariz, pero todavía no he llegado a la boca y es lo que me apetece. Pero ya tengo la naricita. Os voy a poner, estaréis viendo ya la foto del diseño y os voy a poner la foto de cómo lo llevaba en el mes pasado. El total de cruces no lo tengo aquí apuntado, os lo digo ahora mismo. Es un diseño grande, os he hablado más veces de él, os lo digo ahora mismo. Es un diseño que tiene 500 cruces de ancho por 625, un total de 312.500. Estoy viendo la chuleta y os digo las cruces que tenía. Lo tenía en un total de 17.233 y le he dado, ahora lo vais a ver, lo enseño, os lo digo. Bueno, os lo enseño por aquí. Ahí está. Es que se ve, en pantalla se ve que es una pasada. Como veis, me he quedado aquí a medias. Estoy centrada en esta zona, pero quería hacerle con todas mis fuerzas la zona de la nariz y llegar al labio, que ya se intuye aquí, pero mirad qué naricita. Ahora os lo acerco, es una pasada. Le he dado un total de 3.291 cruces, he llegado a 20.500, que es como el objetivo. Estaba cerca de las 20.000, que es como un número muy redondo, entonces quería llegar 20.500. Estoy en un 6,57% y como veis, pues nada, he seguido rellenando. Me queda este huequito aquí raro, pero me quería enfocar sobre todo en la zona de la nariz y llegar a esta zona aquí, que me he quedado ahí con el piquito y queda un poco extraño, pero yo creo que ahí lo veis bien. Lo estoy haciendo en una Lugana 25 a 1x1 con hilos de MC. A 1x1, que quedan las cruces que en un centímetro caben 10, sería como un equivalente a una Aida 22 o 24. Se hace muy bien, la verdad. Esta tela es una gozada, los hilos también, y pues con el gráfico en digital, y es la versión regular, ¿vale? Que a veces me lo preguntáis y estaba intentando eso, seguir hacia abajo, pero no dejar huequitos. Intento ir rellenando y la verdad es que me encanta cómo está quedando, los cambios de color, cómo se ve así, es que parece una fotografía. A ver si enfoca, que a veces al alejar y acercarse se desenfoca.
Yo creo que lo estaréis viendo bien. A mí me encanta cómo está quedando, me parece súper bonito y, jo, es que invita a seguir bordando en él. Supongo que si hubiera sido un diseño que es más fondo o otra zona, pues igual no ayuda tanto, pero al ser la cara y querer ver más partes, pues invita a hacer. Y claro, son diseños que hasta que no haces unas cuantas cruces, 1000, 2000, 3000, es que no haces nada. Cada cuadrito de los que veis, en cada cuadrito caen 100 cruces. Entonces, ya solo si quiero igualar este trocito para la próxima, por ejemplo, pues fijaros todos los que hay aquí, en 2, 3, 4, 5. Aquí hay 500 cruces. O sea, si hago 1000 cruces sería este trocito. Este trocito ya serían 2000 y si hago un poquito más aquí ya serían 3000 solo para llegar hasta aquí. Entonces no sé, me apetece mucho hacer la zona de la boca y yo creo que voy a seguir hacia aquí y ya luego rellenar esto. Tengo muchas ganas de verle los labios, pero a ver, ya veremos. Igual voy alternando un poquito porque me da que en la boca va a haber un poquito de confeti. Hijo, en esta labor estoy súper contenta, el avance que le he hecho, la verdad, me gusta muchísimo y quería haber seguido, pero me habéis estado preguntando por los Heaven y es que no doy abasto para hacer todo lo que tengo en marcha, los 3 Heaven, otro que quería empezar, más otro por ahí, más los más pequeños. Y aún así sigo empezando cosas, pero es que quiero empezar lo que me apetece y bordar lo que me apetece. Por eso no me ha importado tener labores un poco paradas y comenzar otras nuevas que van surgiendo, porque si no, no haría nada nuevo si espero a terminar lo anterior. Y la cosa es disfrutar con las labores, ir haciendo un poquito lo que nos apetece, porque al final es de eso se trata, ¿no? Así que nada, esto es todo lo que os quería enseñar de los avances. Estoy con la cosa de que me dejo algo, pero es lo que os decía, claro, tengo el de los globos que lo terminé y el del bastidor que lo terminé y los que he bordado os he enseñado ya. Así que nada, voy a seguir grabando esto del blog de la bordadora. Estoy grabando ahora otro blog en el que estoy grabando cachitos de casi cada día, algún día no, pero al día siguiente sí, trocitos. Entonces veréis un poquito el de detrás de cámaras y será el siguiente vídeo, ese blog que os invito a que si no habéis visto el anterior veáis el siguiente. Así que con esto me despido, que bordéis mucho, 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 nos vemos en las redes, podéis hypear el vídeo, a veces en el móvil no deja, pero en el ordenador sí, o al revés, hay una opción que os deja y otras no. Si le dais hype, genial, dedito arriba, podéis ser miembros del canal y seguirme y darle like y estas cosas como siempre. Que nos vemos en el siguiente vídeo y os leo en comentarios. ¡Chao!